Buenas noches familia, ¿cómo le va? Bienvenidos a esta reunión de amigos, médicos y comunidad por la señal del Canal 2. Somos Zona Norte, como tantos años llevamos adelante este emprendimiento. Doctor Maresca, buenas noches. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Bien? ¿Cómo estás, Omar? ¿Bien? Bien. Siempre Racing, ¿no? Pregunto así. Totalmente, siempre me vas a preguntar y hasta la muerte. Es y delante del doctor no es conveniente que me pregunte. Es importante destacar que lo van a ver en la próxima revista, el convenio con la Mutual que ha hecho el Colegio de Médicos en Distrito 4, con la Mutual de AMRA, el Sindicato Médico, la Asociación de Médicos de la República Argentina, convenio por el cual los profesionales del distrito, y esto vale destacar, gozan de los beneficios de dicha Mutual. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo no? Lo saludamos formalmente. Doctor Juan Carlos Peuchot. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, siempre de Independiente. Era bueno no que le pregunté nada, doctor. Era bueno que lo dijera. No, como no me preguntaste. Iba a entrar por la pediatría, por el Lo hospital. que pasa es que entraste en el programa equivocado. Pero una amistad de más de 30 años. Nunca nos discutimos de Nunca fútbol. discutimos de fútbol. Enfermedades del invierno, Mar. Exactamente. Bueno, en realidad es un tema importante porque yo me recuerdo que Juan Carlos viene frecuentemente acá y todos los años me decía, el IRAB hay que prepararlo durante todo el año, y también me decía, el IRAB o la bronquiolitis es un problema de atención primaria. ¿Y cuánta razón tiene? Porque en realidad esa es la solución cuando uno trabaja bien este tema. Yo te quería preguntar este año, Juan Carlos, ¿cómo viene la bronquiolitis? ¿Es distinta? ¿Viste que hay variables? ¿Cómo la ves? ¿Es más grave? Empecemos definiendo para los espectadores. Es IRAB. IRAB es la infección respiratoria aguda baja. En ese IRAB entra la bronquiolitis. Y al entrar la bronquiolitis entra también la neumonía, como infección respiratoria aguda baja. Y en este momento hay mucha bronquiolitis, hay mucha neumonía, viene mal, es decir, ese sueño que yo te plasmaba y que vos tomaste y como en gran ejemplo, como desafío, es decir, como secretario de salud, es decir, de que esto era un problema de atención primaria, y es un problema de atención primaria, pero interpretado así en todas partes del mundo, es decir, Chile hace muchísimos años que lo tiene como tal, y toda la historia, y los consultorios esos de contingencia que se hacían de bronquiolitis o que se siguen haciendo, en verdad no sirven para nada si no se sigue durante todo el año porque te dejan patología secuelar. Este año hay un par de ingredientes a este cóctel que es bastante nefasto. Es decir, por un lado, el tema de la vuelta de la gripe H1N1. Es decir, a mí me tocó vivir como jefe de servicio la epidemia de gripe H1N1 del 2009. Vos recordás que tuvimos no tantos muertos en nuestro país, sí muchos muertos a nivel del mundo. Y por suerte en ese año se hizo todo a pulmón y con muchas corridas, con mucha capacidad de gestión del entonces ministro de la provincia. Y a fin de año, principios del 2010, apareció la vacuna antigripal. Y a mí me parece inaudito que existan algunas discusiones desde el punto de vista oficial y desde el punto de vista médico, porque lo he escuchado por médicos, con respecto al tema de la vacuna. A partir de que se establece la vacuna, nosotros no registramos desde el 2010 hasta diciembre del 2015 nunca más muertos por gripe H1N1 vacunados. Este año se empezó tarde con la vacuna, se categorizó por grupos de riesgo, se limitó. Los pacientes vienen desesperados, no consigo la vacuna, o no me quieren aplicar la vacuna. Bueno, ya hay 57 muertos, y de los 57 muertos me he tomado el trabajo de revisar y ninguno está vacunado. Entonces, hay que decirle a los médicos mismos y los actores sociales de este sistema, enfermeras y todos, promotores de salud, que la gran diferencia entre tener la vacuna y no tener la vacuna es morirse o no morirse, y hablemos claro. Exactamente. Es decir, esa es la diferencia. Entonces no podemos andar escamoteando la vacuna como una prenda de canje para que la población se vacune o no se vacune. Muchos de estos muertos de gripe H1N1 es por complicaciones bacterianas, que es la neumonía. Es decir, porque esto se tiene que medicar inmediatamente con oseltamivir, es decir, hay una serie de protocolos, y es como que se bajó la guardia. Y nosotros tuvimos grandes ejemplos de salud pública en la epidemia de gripe H1N1, porque yo vi
que reapareció el hábito saludable de lavarse las manos, que en todos los lados hay alcohol en geles y que todo el mundo tiene esas precauciones, pero la vacuna es indispensable y la vacuna lamentablemente este año no se cumplió con los parámetros de vacuna y creo que la tasa de vacunación no llega al 50% de los grupos de riesgo. Por otro lado, es importante lo que planteás, no se cumplió, se hizo poca propaganda, Sí. no se delimitó los grupos de riesgo que la tenían que recibir, y aparte de no delimitarse los grupos de riesgo, hay gente que salió a decir se tienen que vacunar todos, cuando la cantidad de dosis fue para un total país de 10 millones, es imposible. Entonces generás una expectativa a veces en gente que tiene un factor de riesgo menor o no lo tiene. Sí, y porque si vos haces sí. una campaña territorial, se quieren vacunar todos, ¿viste? Y ahí es un tema cuando no haces una propaganda previa para quién es el riesgo que tiene. Sí, pero además te agrego y es totalmente lógico lo que estás diciendo, pero agrego que tampoco se puso, su médico va a ser quien decida. Exactamente. Porque si yo tengo, y vos sabés también porque tenés la misma especialidad, yo tengo un niño asmático y tiene 4 años, lo voy a mandar a vacunar. Seguro. Y no está en el grupo etario de grupo de riesgo de 6 meses a 2 No, pero años. tiene indicación. Y si vos tenés un paciente asmático de 40 años, probablemente lo mandes a vacunar, porque si se me agarra la gripe se me puede morir. Es decir, Las probabilidades son altas. Seguro, basta y sobra con que un profesional indique el motivo por el cual ese paciente no está en grupo de riesgo, pero sí debe vacunarse, porque va a tener, es decir, probablemente un problema grave. Y el tema bronquiolitis que me decías, es decir, le recuerdo a las mamás que es el primer episodio de obstrucción respiratoria aguda baja en niños, producido en el 70% por un virus, que es el virus sincicial respiratorio. Sin embargo, el virus de la gripe puede provocar bronquiolitis. Y otros virus, como los adenovirus, también pueden provocar bronquiolitis. No se piense solamente que es el virus sincicial respiratorio. Por eso es importante que se vacune de 6 meses, que es la edad donde la vacuna hace efecto. No se vacuna de antes porque inmunológicamente no es inmunocompetente. Es decir, hasta los 2 años de vida. ¿Por qué? Porque este episodio, si necesita oxígeno, en realidad el 1% necesita oxígeno, con buena atención primaria de la salud. Pero este año está aumentando el grupo de pacientes que necesitan hospitalización. ¿Y por qué aumenta el número de pacientes que necesitan hospitalización? Porque la gente no tiene dinero hasta para llegar a la sala de primeros auxilios, digamos, es decir, como se decía antes, a la atención primaria de la salud. Es decir, y esa atención primaria de la salud, donde ya inmediatamente le introducemos al paciente corticoides y beta 2, broncodilatadores, es decir, se los provee, es decir, el lugar para que la gente no tenga que comprar, eso te evita la internación. Totalmente. Entonces te va a subir eso totalmente, te va a subir la cantidad. Nosotros creo que en San Fernando estamos dando una dotación de salbutamol y aerocámaras. Que claro, es fundamental. Y el tal y la evaluación en camas de prehospitalización si requiere. Yo te digo un número de 1.400 pacientes, que serían unas 5.000 consultas, el 3.45 fue al hospital, con lo cual, como vos siempre bien planteaste, es un tema netamente de atención primaria. No solo es tan netamente de atención primaria, que vos pusiste una palabra clave que le vamos a aclarar a la audiencia, el tal, es decir, nosotros hicimos la residencia y nos formamos y todo cuando no había oximetría de pulso. Entonces, muchas veces te viene algún pediatra nuevo y te dice, bueno, pero si yo, ¿cómo voy a atender en la sala de atención tal si no tengo oximetría de pulso? Es muy fácil, tenés que saber que el score de tal te marca la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, etcétera, una serie de parámetros, donde, es decir, el score de tal que es internable, es decir, es un score de tal que tiene una saturación de menos del 92% para abajo. Nosotros nunca usamos el score de la saturometría de pulso para internar a un paciente, ni siquiera para darle el alta. Es decir, incluso este tema del uso del saturómetro nos trae, porque justo es la entrada de los residentes nuevos, y muchas veces se manda a saturar al residente nuevo, que nos prolongue los días de internación, porque a veces no se toma bien la saturometría, o que nos aumente la internación contándonos al otro día y decir, pero este paciente no debería haber sido internado, podría haber sido manejado en forma... Bueno, ese es el problema que vos planteás, se suscita todos los años, porque el tema, y volvemos a la clínica y a la charla con el paciente, ver
el tiraje, ver la discapacidad respiratoria, el grado de obstrucción que tiene. La dificultad para alimentarse. Claro, la dificultad para alimentarse. Entonces, ahí hay una traba porque se internarían, porque hay un mecanismo negativo, que es, le hacen la saturometría es medir con un aparatito qué cantidad de oxígeno hay en la sangre, ¿no? Lo miden y con ese parámetro fijo lo mandan al hospital. El hospital satura, porque hablando de satura por la cantidad satura de pacientes, sí. De paciente. En consecuencia, después ese paciente no es internable, queda en la guardia y vuelve al otro día con un traslado. Y esto lo estamos viendo y esto creo que las normativas de la Sociedad Argentina de Pediatría no hablan del tema saturometría como el estándar del tema de bronquiolitis. Hay un par de... Bueno, es decir, no solo el tema saturometría, es decir, no es imprescindible para atender una bronquiolitis la RX de tórax. Porque montones de veces me cansé de recibir pacientes en el hospital que lo mandamos porque no le podemos hacer una RX. Y si no necesitas una RX para hacer el diagnóstico de bronquiolitis, es decir, si lo vas a internar, sí, y ahí te recarga. Esto es el ejemplo del café, como digo yo. Si te tomas un café en la vereda de enfrente del hospital, te sale 20 pesos. Es decir, si te tomas un café en Recoleta, te sale 200 pesos. Una bronquiolitis a la vuelta de tu casa, ese es el costo en salud. Y la diferencia de internarlo el costo de salud es muchísimo superior. Exactamente. Porque le vas a hacer virológico, porque le vas a hacer radiografía, porque vas a usar saturometría, porque eso girocama, bueno, un montón de problemas, es decir, cuando ya llegó al hospital, cuando lo podías haber solucionado antes. Bueno, hacemos una pausa y seguimos en el próximo bloque. No. Dale. Un breve corte, ya estamos con más médicos y comunidad. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. Muy bien, retomamos, estamos ya en el segundo bloque, la otra entrega, con un pediatra de los tan buscados que hay por el país. El doctor Juan Carlos Peuchot está hablando con nosotros, prevención, salud pública, otras aristas, más allá de la bronquiolitis puntual y cómo asistimos a los que más lo necesitan en tiempos de tanto frío. Omar. Con respecto, hablamos de bronquiolitis y vos dijiste que este año cursa con mucha neumonía, las enfermedades respiratorias agudas bajas. ¿Te estás viendo en tu consultorio, en el hospital, mucha cantidad de neumonías? Sí, mucha cantidad de neumonías y mucho desconcepto desde el punto de vista hasta pediátrico, si se quiere. Les aclaro que la European Respiratory Society ha sacado de su término de patología respiratoria la neumonitis, porque me duelen los oídos de escuchar neumonitis. La neumonitis es aspirativa, se reservó el término para aspirativa. El niño tomó accidentalmente lavandina, querosén, se aspiró, eso es una neumonitis. Se puso las cosas de vuelta en su lugar y se hizo un trabajo por los finlandeses excepcional, donde la neumonía es neumonía viral, neumonía bacteriana o neumonía mixta, que normalmente empieza como una neumonía viral y se sobreinfecta por una bacteria. Entonces tenemos mucha neumonía bacteriana que comienza como viral y que termina infectándose. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Y esas neumonías requieren una atención y hay una mayor... A ver, la insuficiencia respiratoria que provoca la bronquiolitis es a nivel de los alvéolos, que son tubos, le explico a la audiencia. Es decir, la insuficiencia respiratoria que provoca la neumonía, además, o que agrava la neumonía, es del parénquima del pulmón que no puede ventilar y no entra bien a través del tubo. Entonces es mayor la dificultad en un lactante de este tipo de neumonías.
¿Y estás viendo cuadros de bronquiolitis en chicos muy pequeñitos? Sí, hay chicos pequeños, es decir, con cuadros de bronquiolitis, muy pequeños, y esto, por supuesto, que agrava el riesgo, y por supuesto también en prematuros, Claro. esto agrava el riesgo. Y por supuesto que también vamos a verlo a la brevedad, porque hasta ahora el niño que se alimenta de pecho no hay problema, pero el niño que no se alimenta de pecho ya estamos viendo algunas falencias en la nutrición también. Entonces estos son factores que hacen más riesgosa la enfermedad bronquiolitis, es decir, sin ningún tipo de duda. Y con respecto a la vacunación en particular de la gripe, lo charlamos recién, en la vacunación de los niños, ¿hay alta receptividad? ¿Se está realizando en condiciones normales? Porque el proyecto ha sido revolucionario con respecto a la vacunación. Partimos de 3 o 4 y tenemos más de 6 a 19. De 6 a 19. 6 a 19. O sea que ha habido un cambio porque, claro, no se visualiza, pero esto es en el tiempo. No tenemos más hepatitis, no tenemos más un montón de patología que, viste, han desaparecido. La gente por ahí no lo visualiza por el cortoplacismo, pero se están cumpliendo las campañas. Con muchos problemas porque la gente no tiene una información clara. Es decir, la gente se desanima. Mira, te doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, la vacuna Menveo, ya estaba el acuerdo hecho. La Menveo es una vacuna, disculpa el chivo, pero es una vacuna contra el meningococo. Hay otros nombres, así que por eso disculpa el chivo y los digo Menacti y todo lo demás, porque me importa poco hacerle publicidad a un laboratorio o no. Pero es una vacuna muy importante porque previene la meningitis a meningococo. Esa vacuna estaba aprobada como en Estados Unidos, segundo, cuarto y sexto mes, es decir, en el calendario oficial. Iba a ser la 20ª vacuna aprobada. Es decir, en esos dimes y diretes, cuando estaba todo acordado, esto fue para noviembre, octubre, noviembre del año pasado, es decir, la vacuna no entró. Es decir, para nada. Es una vacuna cara. Yo a propósito la receta, le digo, prueben, insistan en la salida a ver si se cumple, es decir, porque la SAP nos dice que sí debería cumplir, pero no se cumple, y bueno, ahí hay que comprarla. Es decir, en costo-beneficio en salud, todos sabemos el beneficio de la vacuna, de vacunar o no vacunar. Es decir, los americanos dicen que es 50 veces más costoso tener la enfermedad que evitar la enfermedad por el costo de la vacuna. Así que es inevitable. Y hay calendarios de vacunación, es decir, un tanto que no los cumplen como se deben cumplir. Las 2 dosis de vacuna de la varicela, y hay mucha varicela, en brote de varicela. Es decir, las dosis completas de vacuna Prevenar 13, que es para el neumococo. Es decir, así que no estamos cumpliendo bien los parámetros de vacunación. Y con respecto a ese grupo que hay que está contra las vacunas y que ejerce, como también está está a favor del colecho, gente tal vez de buenos recursos económicos, que trae severos trastornos, obviamente, el tema de no vacunar porque que no pueden demostrar cuáles fueron los efectos colaterales y estimular el colecho con la muerte que puede ocurrir en un chiquito en áreas vulnerables y de alta densidad poblacional donde viven muchas personas en un espacio muy chico, ¿no? Ahí hay 2 temas importantes. El tema del colecho, que trae aparejado el tema del ALTE, que es el aparente, un episodio que no es una enfermedad, sino es un episodio que ven los padres con respecto a un bebé, es decir, que piensan que se va a morir en forma inminente, que en el caso del colecho aparece 10 veces más frecuentemente que en el caso de no colecho. La causa fundamental es el reflujo gastroesofágico, pero existen causas que aparecen en el polisomnográfico que son neurológicas. Y los chicos con colecho lo hacen mucho más seguido. Así que ese chico lo tenés que internar, sí o sí. El costo de la internación de un ALTE es carísimo, es decir, llevan con tratamiento, pero con una conducta adecuada se evitaría si son por colecho, si te estoy hablando. Exactamente, ¿no? sí. Con una cuna. Con una cuna. Que nosotros en el hospital tuvimos el plan Cunita famoso que dio tanto que hablar. Sí. Y el plan Cunita decía bien claro que la cuna era hasta los 45 días. Decían, pero si la cuna es así, el chico pesa 10 kilos se va a romper. Sí, nunca se hizo para 10 kilos.
Claro. En fin, no nos vamos a meter en ese tema, pero me parecía que era un tema que aportaba cosas, aportaba cosas, y es un tema que no es un invento argentino, ese tema está en Suecia, en Dinamarca, es decir, en montones de países del mundo, es decir, a la madre embarazada se le provee todo el plan para mantener, para tener a su bebé. Así que, vos vas a un carpintero, agarrás la norma de la SAP o de cualquiera como se hace una cuna y la mandás a hacer. Más bien, no es sale, una cosa para hacer. No, pero además lo que me causa gracia es que había gente encarnizadamente en contra del pan cunitas. Es decir, ¿qué crees? El plan pisito, que el bebé duerme en un piso, en un colecho. Bueno. Podés criticar algo de ese plan cunita, pero no totalmente, el plan en sí. Exactamente. Podés criticar las formas de licitación, comercial, no desconozco absolutamente, decía ese tema. Pero en el hospital sí se entregaron y veíamos que los padres iban muy conformes y los chicos tenían una cuna, y no solamente la cuna, sino los elementos de limpieza, el cambiador, etcétera, etcétera, un montón de cosas que traía el pan cunita que estaban buenas. Sí, estábamos hablando también de, aparte del plan Cunitas, el tema de el tema de las vacunas. Sí. ¿Cuánta gente tuvo contraindicación demostrada por el uso de una vacuna y cómo se demostró? Prácticamente no existe la contraindicación de vacuna, es decir, no existe, no veo en ningún caso contraindicaciones de vacuna en mi vida pediátrica, que es bastante larga. Además de eso, yo creo que son modas, esnovismos, es decir, en Estados Unidos existe un grupo, pero que tiene que pagar socialmente con causas penales por no vacunar a sus hijos y contraer la enfermedad. Acá es un esnovismo gratis, digamos. Sí, es gratis, lamentablemente es gratis porque... Mira, creo que no hay peor tragedia, una de las peores tragedias que puede tener un pediatra, es que un niño se te muera por una enfermedad prevenible por vacuna. Es decir, a mí lo último que me pasó fue por un hemófilus influenza, una sepsis hemófilus influenza, que es una vacuna que se vacuna desde que era residente, yo creo, o terminando la residencia. Es decir, y ese chico que no esté vacunado y que se muera por esa enfermedad, te parte el alma, porque realmente si este chico con un pinchazo se hubiese salvado. Esto es inaudito e incomprensible en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, yo creo que es importante este punto y te lo quería tocar, porque también, y como vos bien decís, como no, todo el mundo dice, yo no me vacuno porque igual voy a tener la gripe, yo no me vacuno porque igual va a tener, pero yo si me vacuno evito la muerte, porque el tema de la concepción es... Vos vas a tener, en el adulto y en el chico fundamentalmente, cuando te vacunas, algunos síntomas de gripe, rinitis, un poco de cefalea o un cuadro febril leve, pero si no te vacunas y tenés una complicación, esas complicaciones son mortales y se está viendo, por eso es importante que a través del Colegio de Médicos hablemos de este punto, que hay una fuerte presión, no me vacuno porque igual me engripé. Es un concepto totalmente equivocado. Yo convenzo a toda la gente con ese... yo parezco un amenazante con eso, pero yo convenzo con ese argumento. Es decir, digo, bueno, entre los vacunados no hubo muertes por gripe de H1N1. Es decir, y yo me vacuno todos los años, porque en el hospital por lo menos que te persiguen con la jeringuita para vacunarte. Y soy personal de riesgo porque estoy en el hospital público. Es decir, o personal de salud. Es decir, así que la vacuna es fundamental, porque si ustedes revisan y se meten un poquito a googlear en internet, los muertos por gripe H1N1 son no vacunados. Así que con eso, en general las mamás agarran y dicen, sí, tienen razón, doctor, me voy a vacunar o voy a vacunarme yo porque soy grupo de riesgo o lo que fuera. Es así, es decir, es preferible, sí, y a todos les explico para que no nos traten de mentirosos en eso. Incluso a los que no hacen cuestionamiento, ¿se vacuna contra la gripe? ¿Puede tener gripe? Sí, puede tener gripe. Pero eso la puede tener si se vacuna o no se vacuna. Sí puede tener gripe. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Es que no se va a morir por la gripe. Claro. Bueno, Juan Carlos, ha sido un gusto tenerte. Yo te diría que en este minuto que queda, 2 o 3 pautas para prevenir con respecto a bronquiolitis y a gripe en los niños, ¿no? Bueno, empezaste vos con un excelente no colecho. El colecho es no fumar, es decir, segundo punto. Tercer punto, airear las casas, es decir, fundamental. Mantenerlo abrigado a partir de determinada hora, que estando afuera de la casa,
estando adentro, mantenerlos livianos de ropa y calefaccionando, por más que nos instan a que no prendamos la calefacción. Si puede, pero si que, se puede. Sí se puede. Si se accede. Sí se puede. No, pero si se puede, pero y si no se puede, por favor, no prender braseros, porque lamentablemente hemos visto muertos por monóxido de carbono o intoxicados por monóxido de carbono, que gracias a Dios lo pudimos salvar con la baja de la carboxiemoglobina. Así que cuidado con ese tema. Tercero, el uso de alcohol en gel, que se vuelva a reinstalar el uso de alcohol en gel, es decir, para el lavado de manos constante. Y si hay algún personaje en la casa resfriado o que está engripado, que use barbijo y que se abstenga de tener contacto directo con los niños. Eso es fundamental. Bueno, muchas gracias por haber venido, Juan Carlos. No, por favor, para nosotros es un gusto y siempre hacemos un buen dúo, por más que seamos Racing Independiente. Bueno, pueden salir por los barrios, doctores, ¿eh? Sí, podemos salir por los barrios. Bueno, le agradecemos mucho, porque esa experiencia del hospital público, que con un pinchazo se salva una vida, que no lo pudo hacer, resume una gran tarea. Gracias, doctor Peuchot, muy amable. No, Gracias. Omar, nos reencontramos la próxima semana. Nos reencontramos. Gracias, esto ha sido Médicos y Comunidad.